yo cuando he llegado aquí y lo primero que he estado escuchando ha sido preguntas sobre qué pasa en los juzgados, he llegado tarde, entonces, entonces yo quería empezar diciendo que me gustaría romper con varios mitos. El primer mito es el que estamos últimamente vendiendo, que es la denuncia es lo más importante en la lucha contra la violencia de las mujeres, que es el primer mito que es en el que hemos basado todo. Es decir, cuando empezamos a hablar de la lucha contra la violencia contra las mujeres, la lucha contra la violencia de género, como queremos llamarla, lo primero que se hizo fue hincapié en la parte penal, en el castigo al agresor. Y entonces, para castigar al agresor, lo primero es denunciarlo, porque si no denunciamos, no hay castigo al agresor. Entonces, casi todas las campañas públicas, de administraciones, de entidades, de trabajo social o de lo que queráis, siempre hace hincapié en la denuncia. Si analizáis un poco los anuncios, son... Yo me voy a remitir a uno que vi hace poco, que era el de las jóvenes, en el que se hablaba de que chiquita, bueno, no chiquita, lo digo en el buen sentido, si tu novio te llama mucho por WhatsApp, si te machaca, digamos, denúncialo. Claro, yo tengo que ir a la parte contraria. Denúncialo, sí. ¿Tiene relevancia penal lo que ha hecho tu novio? ¿Cómo va a acabar esa denuncia en el juzgado? Y es lo que yo creo que hoy quiero explicaros. También he empezado oyendo la norma diciendo una frase que yo también digo mucho, que es que aunque penséis que la denuncia empodera a las mujeres, mi experiencia profesional me dice que es el momento en el que más desempoderadas están. La vía judicial es una vía dura, muy, muy dura. Una vía que tiene, yo solo pongo un ejemplo y me vas a entender muy bien, es una vía que es un pasillo muy estrecho. Es decir, el juzgado no son vuestros despachos. Me decía Norma que aquí hay desde trabajadoras sociales, gente que trabajáis en Lanbide, gente que trabajáis en Osakidecha. Es decir, que tenéis unos despachos, o por lo menos un algo y un tiempo, ¿verdad?, para trabajar. Vuestras entrevistas suelen ser sentadas y podéis interrelacionar, ¿verdad?, con las personas, con la víctima. En el juzgado no se interrelaciona. Al juzgado se va a juzgar al delincuente. No se va a proteger a la víctima. Y me da igual lo que se diga por los medios de comunicación, porque el centro de la vía penal es el castigo. Es verdad que la Constitución dice que es la resocialización de la víctima, del delincuente. Entonces, quiero que entendáis, o lo que voy a tratar de hacer hoy, es que entendáis cómo se sienten en la vía judicial esas personas a las que atendéis en vuestro despacho. ¿Vale? Primero, uno de los grandes defectos de nuestro sistema, sea sobre todo el trabajo social, que es donde yo más trabajo en los juzgados y en la parte social, hemos hecho depender muchas de las ayudas de la denuncia. Ya sabéis ahora que esto en Euskadi empezó a cambiar, muchas veces desde un punto de vista municipal, por ejemplo, permitiendo, fijaros qué cosas digo, permitiendo el acceso a casas de protección a mujeres aunque no hubiesen presentado la denuncia. Voy a hacer una barbaridad contra Lanbide, pero me da igual. O sea, voy a ser políticamente incorrecta. Durante mucho tiempo, cuando las ayudas sociales dependían de los municipios y la Diputación, incluso se permitía que, con informes sociales de trabajadoras sociales, se eximiera de denuncias, por ejemplo, de ejecuciones de pensiones, es decir, de reclamación de pensiones, porque había violencia que no era denunciada, pero que era conocida por los servicios sociales, que son los que más cerca suelen estar de la víctima. Ahora, las que trabajáis en servicios sociales y los que estáis en Lanbide habéis visto muchas veces esa frase de no ha ejercido sus derechos, por lo tanto se le quita la RGI, ¿verdad? No me pongáis cara de susto porque seguro que las habéis visto. ¿Por qué? Por no ir a reclamar la ejecución de las pensiones. Es decir, que aquel maltratador del que te has conseguido librar con un divorcio no te paga la pensión, no le puedes coger nada porque no tiene nada donde pillar. O sea, os digo así de claro, pero como no has ejercido tus derechos, viene RGI y te quita. Una doble victimización. Estoy mezclando todo, pero porque quiero que intentéis entender cosas que hay que cambiar. Entonces os decía que en nuestro despacho tenemos tiempo para escuchar, pero cuando a esta mujer la metemos en este pasillo, entra por el pasillo, en el pasillo no suele haber luces, porque yo que soy jurista o que soy abogada, a veces no entiendo la vía judicial, no hay luces y va como a baquetazo. Es decir,
entra en el juzgado, o si entra la archaña, me da igual, o sea, entra y de repente le dicen, oiga, mañana en 72 dan un papelito amarillo y tiene que estar en el juzgado de violencia contra la mujer o en el juzgado número 4, el que le toque. No os voy a explicar porque habéis hecho el curso, por lo tanto ya sabéis lo que son las diligencias previas, las diligencias urgentes, o si no las sabéis vais digamos, a la documentación y las buscáis allí. Entra y de repente se encuentra en una situación en la que se le presenta a una persona que es el abogado o el abogado de oficio. Primer dato importante, las víctimas de violencia de género tienen derecho a justicia gratuita, sean millonarias, sean pobres, acaben de llegar en una patera o lo que sea. O sean artistas muy renombradas, ¿eh? O sea, me da igual, o millonarias, o juristas, o magistradas, o directoras de Emakunde. Siempre tienen derecho a justicia gratuita. Y aquí empieza con el primer fallo en ese pasillo. Eso que está dicho y que está en la ley y que está en nuestro sistema, choca con lo primero. ¿Cuándo se le da la asistencia jurídica? La asistencia jurídica se le debe prestar antes de hacer la denuncia. Antes de hacerla. ¿Por qué? Porque si ella no sabe cómo hacer la denuncia, esa denuncia muchas veces va a acabar en un pasillo con una absolución. Voy a intentar ir paso a paso, pero para que lo entendáis. Es fundamental que esa mujer esté empoderada previamente. O sea, está claro que si hay una agresión física en la que estás magullada, machacada y digamos que va a haber un parte de lesiones que da un poco objetivamente que hay lesiones, luego no sabemos quién las ha hecho, pero bueno, tenemos algo. Pero normalmente no vamos a trabajar con ese tipo de víctimas, vamos a trabajar con víctimas o con mujeres, primero a las que les cuesta reconocerse que son. ¿Por qué? Porque ellas, yo normalmente suelo decir que cuando empiezan a hablar te van contando sus cosas y cuando empiezas a decir, oye, pero esto no es, esto es violencia, ¿eh? No le empiezas a decir esto es violencia de género, tienes que denunciar, no, esto es violencia. No, a mí violencia no. Si a mí no me ha levantado la mano. Nos lo dicen muchas veces, o sea, no hay, es muy difícil que se identifiquen, esa es la primera discusión. Entonces, claro, la primera cosa es que la denuncia que van a hacer, la van a hacer con lo que les ha pasado hoy. Si se acuerdan con la denuncia, oiga, es que hoy he ido a casa y resulta que cuando he llegado a casa me he encontrado con que mi marido me ha dado, si le ha dado, o sea, me ha llamado hija puta, por ejemplo, me ha llamado hija puta, y encima me ha dicho que me echa de casa y le cierra la puerta, entonces va, denuncia eso, y claro, si previamente no ha estado con la letrada o con el de oficio, no va a denunciar que, mire, hoy me ha pasado esto, pero es que ayer, cuando llegué a casa, me tiró la tortilla de patatas a la cabeza. Hace 15 días que fui a tomar un café con una amiga, me cerró la puerta y me dejó en el descansillo 4 horas. El día anterior me había mandado un WhatsApp diciendo que como no estuviera en casa a las 8, pues me iba a enterar. Hace 3 años que estaba embarazada, pues cuando se enteró que estaba embarazada, me dio un golpe y me hizo dormir en el suelo durante 15 días. O sea, contar el histórico, que es lo que va a hacer que luego al final del pasillo pueda haber una condena. Si no cuentas ese histórico, tú vas a seguir en el pasillo, pero con lo que has contado ese día. ¿Me entendés? Es muy importante. Entonces, para mí, fundamental sería exigir, fijar lo que digo, exigir en la comisaría que te asista el letrado o la letrada de oficio. Tiene obligación de desplazarse. La ley dice que también puede desplazarse a vuestros despachos, pero eso no suele ser lo habitual. Tiene obligación de desplazarse a la comisaría y tiene obligación de escuchar a la persona antes de hacer la denuncia. Lo habitual es que no se haga. Y siento decirlo así porque esa es la verdad. Pero entonces ese es el primer paso. Si ya entramos en ese primer paso del pasillo de forma desordenada, todo va a ir desordenado. ¿Por qué? Porque entra sin conocer qué va a pasar. Creyendo, porque claro, no todo el mundo sabe derecho, creyendo que con esa denuncia ya se va a acabar todo. Ya está, ya le he denunciado, se acabó, mis problemas han acabado. Pues no. Empieza uno de tus mayores problemas, que es la doble victimización. Entonces, hemos hecho la denuncia. Primer paso, que haya abogado. Aquí yo suelo decir que para los que sabéis un poquito de derecho, sabéis que si a un detenido se le detiene y no se le presta asistencia jurídica, ese juicio puede ser declarado nulo. Y si no, las que veis películas americanas o las que vemos, ya vemos que tiene usted derecho a tal, y que le pone un abogado, ¿verdad? O abogada. Yo entiendo que a la víctima también tendría que ponérsele.
O sea, ya sé que es una cosa que no está en la ley, pero creo que sería fundamental, porque es defender sus derechos, ¿vale? No os voy a hablar del estatuto de la víctima, bueno, voy a ir hablando poco a poco, pero el primer derecho es ser informada y entender de lo que se te informa. Los que somos juristas, o las que ya sabemos que nuestro lenguaje es un lenguaje muy específico, no digo ya el de protección de datos, que vamos, me parece ya de juzgado, o sea, dificilísimo, ¿no? Pero es que nuestra forma de hablar es muy complicada. O sea, cuando tú andas con una víctima, a una persona le dices, no, de aquí vamos a pasar a unas DUR. ¿Y qué es eso de DUR? ¿Será que está duro, que es muy duro? No, no. DUR son diligencias urgentes. No, no, en vez de DUR vamos a hacer DIPS. DIPS no son tampoco de dipear, son de diligencias de investigación. O sea, hay un lenguaje que lo hemos hecho los abogados un poco, yo creo que para hacer especie de un corporativismo, para estar por encima, para estar por encima. Entonces, ese lenguaje, entonces, el primer derecho que tiene la víctima es entender. Parte del empoderamiento es estar informada. Bien, una vez que hemos entrado en ese pasillo, ¿qué podemos hacer las personas que le rodeamos? Lo que podemos hacer es, lo he visto por ahí, acompañar. Acompañar, yo suelo decir también las que me habéis visto alguna vez, con una linterna. Es decir, nuestra función no es empujar, que es lo que solemos hacer muchas veces. Las ponemos aquí y decimos, ahora, la empujamos, vamos empujando, vamos empujando, vamos empujando. Tú vete para aquí, sigue, sigue, no pasa, no mires para allá, ¿eh? No mires para allá, tú sigue, 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 empujamos. No, vamos a, se me ha caído ya, vamos a iluminar y vamos a ir explicando para que vaya tomando sus propias decisiones. Tranquila, porque no, ni voy a mirarlo, bueno, yo creo al final. O por si acaso tengo, se me va. Lo escribo todo, pero luego nunca lo utilizo. Es una forma de tener. Entonces, le vamos empujando, ¿verdad? Pues no, nuestra función no es empujar, nuestra función es iluminar, explicar, que vaya decidiendo. ¿Por qué? Porque ese pasillo estrecho hay que intentar explicarles que una vez que entras en ese procedimiento no tienes muchas salidas. Es decir, no hay puertitas por aquí. Yo digo, imaginar visualmente lo que es un pasillo en el que no hay, ahora quiero salir. No, usted no puede salir, ha hecho la denuncia. El cambio que supuso, para mí, fundamental, nuestra ley contra la violencia de género, la ley de 2004, es que por mucho que ella quiera retirar la denuncia, no la puede retirar, no tiene una puerta abierta. O sea, no puede entrar aquí y ya dice, no, no, es que me he dado cuenta que no estoy bien, que quiero retirar. Y quiero salir y me quiero olvidar. No puede, ya está en el pasillo. Y seguimos empujándola, ¿vale? Empujándola y no le dejamos sus tiempos, no le dejamos pensar, no le dejamos decidir. Otra cosa que es importante, cuando hemos entrado en ese pasillo, hay que entender que en ese pasillo no solo se va a juzgar y se va a condenar, si hubiera, al agresor, también se van a decidir cosas muy importantes en su vida. Tengo muy poquito tiempo, voy a intentar dar pinceladas luego las preguntas, entiendo que poder desarrollar un poquito más. Pero fijaos, en ese inicio de pasillo hemos denunciado unas actuaciones que yo os he dicho que tienen que ser un histórico. Miro a las que trabajé, o sea, intentar recoger, por eso es importante que en los servicios sociales o en la salud o donde estéis, se recoja muy bien lo que dice, porque ella luego se le va a olvidar muchas cosas. Entonces es importante que tengamos nosotros los datos para ayudarle. Entonces, en ese primer momento denuncia y además va a pedir una serie de cosas. Vale, la primera que suele pedir es una orden de protección. Según el Consejo General del Poder Judicial, solo se piden un 20% en todas las denuncias que se hacen. Fijaos el mínimo, o sea, 20 sobre 100. El otro 80, ¿qué hace? No pide nada. ¿Entendéis? Eso me parece gravísimo. Pero aparte de todo eso, es que además se van a tomar medidas civiles. O sea, se va a decidir cosas que van a afectar a su vida personal, ya no al castigo del agresor, que eso no va a depender de ella. Va a depender de ella en algunos casos, pero va a depender de personas ajenas, fiscalía, pruebas, etcétera. Se va a decidir, por ejemplo, si se va a quedar viviendo en la casa. Porque claro, hay que decidir sobre la guardia y custodia de los hijos, el uso y disfrute, la pensión de alimentos. Si no hemos escuchado previamente a la persona, nos podemos encontrar con corta y pegas, que es lo que hacemos muchas veces, que es, usted viene aquí, viene, va, a ver, ¿qué quiere usted? No, yo no quiero, yo lo que quiero es que yo quiero salir, lo que quiere es salir de allí, la mujer quiere salir de allí. Y no solo ella. Si habéis trabajado con mujeres víctimas de violencia de género, una de las cosas que se quejan siempre es que yo no sabía quiénes eran los que estaban allí,
Primero porque tenemos una forma muy bonita de ponernos unas togas y ya, digamos que no se sabe quién es uno. Había una persona que preguntaba, yo no sé si era el abogado, era el fiscal, me decían, no sé, nadie le había preguntado. Entonces llega a esa situación y lo primero que dices es eso, todos tenían prisa de salir, por salir de allí. ¿No lo habéis oído muchas veces? ¿No podéis caer? Bueno, pues es la primera queja que se hace. Y es verdad, entramos en esa salita que hablábamos antes, una salita pequeña, cuando no hay un juicio, cuando no hay DUR, cuando hay DIPS, por decir una forma, hacemos una comparecencia en la que yo suelo explicar, creo que lo decías antes tú, yo suelo hacer esquemas. Yo les pongo esquemas, incluso les pongo DVDs. Con la protección de datos. Busco... No, es que claro, los juicios se graban. Pero entonces tienes que tener cuidado que el que le estás poniendo no se vea a la persona, o sea, que se vea a los... ¿Por qué? Porque es importante ver la sala donde vas a estar. Yo digo, a ver, si es sala grande es que estáis en DURS, en urgencias. Y si estáis en una salita pequeña, estamos en la comparecencia de medidas, ¿vale? Lo que os decía, en esta comparecencia no es lo mismo que tengas un préstamo hipotecario que haya que pagar, que no lo tengas, que la casa donde vives te vayan a desahuciar porque haya falta de pago. Entonces, ¿para qué quiero el uso de un disfrute de una casa si tengo una sentencia que me van a desahuciar? ¿Para qué quiero que me den el uso y disfrute de la casa que cuesta 1.500 euros y hay que pagar, que encima arriba vive mi suegra? ¿Me entendéis? O sea, hay que escuchar para que las medidas civiles sean de acuerdo con lo que tú quieres o tu vida real. No todas las víctimas son iguales. O sea, no todas tienen las mismas. O sea, ¿y qué hacemos? Si no hemos escuchado, no pedimos. El otro día, yo os pongo ejemplos prácticos para que lo entendáis. El otro día tenía un caso en el que habíamos trabajado, yo trabajo en varios ayuntamientos y en algunos pues tengo la suerte de, aunque Norma decía que no hay que psicologizar, que tengo una psicóloga, yo estoy aquí y enfrente tengo una psicóloga, lo cual para nosotras es una maravilla porque nos derivamos sin necesidad de hacer papeles. Es decir, nos hacemos un gesto y, oye, que va para allá. Entonces, teníamos una persona con la que habíamos trabajado más de fuera del país, extranjera, con dificultades en el idioma, y habíamos venido trabajando y teníamos ya todo más o menos cuadrado. Cuando digo cuadrado es que habíamos oído, sabíamos su situación, sabíamos todas las cosas. Pues resulta que una de las cosas, luego la psicóloga acompañó a hacer la denuncia. En este ayuntamiento tenemos la suerte de que pueden acompañar, que no en todos es posible, acompañar a la comisaría y estar con ella, que es fundamental. Y unas cosas para mí fundamentales, que yo no quería el uso y disfrute de la casa. No lo quería porque ya sabía que la iban a desahuciar. En este ayuntamiento tenemos una casa, digamos, municipal, a la que la persona ya habíamos tramitado todo. Pues voy y me encuentro con que la letrada pidió el uso, el juez no era de violencia, sino que era de urgencia, y le dio el uso. ¿Sabéis el problema que tenemos en este momento con eso? Que ella no lo usa, por supuesto, pero sí, si no paga, sigue siendo deudora, por lo tanto, el dueño de la casa le puede reclamar y en vez de partir de cero, a la hora de las ayudas de emergencia, etcétera, voy a partir de menos 150.000. Bueno, pues 150.000 no. Va a ser poco porque vamos a hacerlo. Pero digo ese puntito, ¿vale? O sea, escuchar para poder seguir. Bueno, una vez que estamos, ya hemos hecho, hemos seguido por el pasillo. Hemos dicho que no hay salidas para los lados, y claro, como no hay salidas, obligamos a la mayor perversión, o una de las mayores perversiones que tienen las víctimas, que exigimos más a estas víctimas que a otras víctimas. ¿Con esto qué quiero decir? Que les exigimos ser doblemente fuertes, porque les exigimos denunciar y luego mantener la denuncia y además continuamente estar justificando todo. Eso no se les exige al resto de las víctimas. Si vosotras vais a denunciar un robo, os roban el bolso, os preguntan una vez qué había en el bolso. Bueno, en el bolso había voy a decir una cosa una barra de labios, una Baric, la foto de mi abuela y además tenía 4 cosas más. No me piden más. Y tenía 100 euros. Con eso ya más o menos. A una víctima de violencia de género, a lo largo de todo el pasillo, se la cuestiona continuamente. Es decir, la primera vez que ha acudido a la Ertzaintza, incumpliendo, te miro Ana, o sea, incumpliendo, por ejemplo, casi todas las comisarías de la Ertzaintza incumplen una cosa que es la insonorización.
Es decir, para la Bueno, protección pero de no datos... en Ya. defensa de diré que no solo la Ertzaintza. Bueno, ya, pero yo, ya, en todas, en muchas, pero un dato tan importante como que, por ejemplo, en esa primera consulta, no los de fuera o las de fuera no escuchen lo de dentro. Bueno, pues ahí en esa primera comparecencia ya se la cuestiona muchas veces. ¿Y estás segura de que pasó esto? ¿Estás segura? Bueno, ya empieza a tambalear. "Jo, pues yo no sé si fue así". Cuando lo lógico sería decirle, no hace falta que te acuerdes de todo. Te puede pasar que no te acuerdes de todo. Tú cuéntame un poquito qué ha pasado hoy, pasó algo hace 15 días y cómo es, y cómo, o sea, bueno, cómo es él, no, pero cómo va haciendo las cosas. O sea, pero digamos que ya se le cuestiona. Luego llega la primera comparecencia en que se le cuestiona. Lógicamente se le cuestiona porque el sistema penal está basado ¿en qué? En la protección del delincuente. Eso es así, o sea, es verdad que ahora estamos en una época de los años 70, un poco en hablar un poco más de la víctima, para eso está el Estatuto de la Víctima de Estambul, el de aquí de hace 2 años, quiero decir, hay cosas, pero la centralidad es el castigo. Entonces, claro, yo como letrada, y vamos, para mí es fundamental el principio de inocencia, o sea, no lo voy a cuestionar ni en violencia de género, o sea, porque si cuestiono el principio de inocencia, o sea, cuestiono todo nuestro sistema, eso lo tengo clarísimo. Entonces, claro, la función del letrado y de la letrada es cuestionar a la víctima, ¿no? ¿Sí o no? O sea, sí, porque tengo que defender al delincuente. O sea, cuando tengo que defender al delincuente, tengo que defenderle. Si esa víctima o esa mujer sabe que eso va a pasar, va más fuerte. Pero si le hemos ninguneado y le hemos dicho, no, tú no te preocupes, vas a ir allí, no, vas a ir allí y van a cuestionarte. Entonces, como te van a cuestionar, te voy a preparar, sea letrado, sea psicóloga, sea trabajadora social, sea psiquiatra, sea quien sea, o sea, voy a prepararte a que lo que te van a preguntar puede ser muchas cosas, te van a cuestionar. Si tú no sabes, contesta, oiga, no me acuerdo, no te machaques y te estés, oye, no. El que tú no te acuerdas no significa que mientes. Entonces, la preparamos un poco y entonces sale de allí y sí, esto, si no sabe eso, ahí ya empieza a decaer. O sea, sale de la comparecencia mal, muy mal, porque no se ha sentido escuchada, porque sale de allí, pero si no me han preguntado nada, o me han preguntado todo, no me han preguntado sobre cosas, me han preguntado sobre cosas que ya no pensaba, entonces empieza a flaquear. Previamente a eso, ya sé que voy de un lado a otro lado, pero es que es por situarme, previamente a eso hay que decir que si no ha estado con el abogado o con la abogada, ha conocido al abogado o la abogada en los juzgados. Que a veces los conoces, pero a veces los has conocido, en el que de repente estás allí y te aparece alguien que viene siempre deprisa. Hay gente que lo hace muy bien, pero yo estoy refiriéndome a la parte mala. La parte buena, pues la tenemos ahí. Que ha venido deprisa, te ha dicho, oye, ¿qué tal? ¿Cuándo? No sabes ni quién es. O sea, a veces ni te dan la mano, como digo yo. O sea, algo tan tranquilo como sentarte, vamos a ir a la sala, explícame, no, vamos a pasar allí. Entonces, has conocido a ese letrado en ese momento y nada más. ¿Vale? Entonces, tú, ya sé que voy de aquí para allá, pero bueno, hemos llegado a la comparecencia. Perdón, lo que quería decir que en ese momento que estás ahí, tú estás sentada a veces con tus 2 hijos o tus 3 hijos, porque claro, decimos que hay que denunciar, pero luego cuando hay que ir a denunciar, si resulta que tienes que comparecer y es sábado y resulta que no tienes, porque no todas las víctimas tienen apoyo para que llamar a su amiga, a su madre, para decirle, oye, ¿te quedas tú con los niños? No. Hemos tenido que hacer comparecencias en lo que el otro día me decía que ya se ha ido con la psicóloga, pues que estuvo 6 horas en la comisaría y mientras estaban esperando la letrada, que por supuesto no apareció más que después, por supuesto, no apareció, el presupuesto sobraba, no apareció. El psicólogo se dedicó a pasear a la niña, al niño, a darle de comer al niño, a la niña, cosas que se podían evitar, como por ejemplo, yo voy a hacer la denuncia, me voy fuera, cuando llegue la abogada vuelvo y no me he estado 6 horas en la comisaría con los niños, uno que llora, la otra que no le... O sea, esa es la situación. En el juzgado puede pasar lo mismo y el letrado de repente se levanta, va a hablar con otra persona que no sabes quién es,
Que no sabes porque, claro, está allí, no está, en ese momento no estamos vestidos de toga, ¿eh? O sea, no nos ponemos la toga, luego no se nos identifica. Va a hablar con otra persona y vuelve y dice, oye, mira, dice, que está muy arrepentido, ¿eh? Ya me ha dicho que no te preocupes, que no va a volver a pasar, está muy arrepentido y entonces, mira, no te preocupes. Va, tú cuando entres, tú le dices al juez que bueno, que ya tal y ya está, tú tranquila porque ya me ha dicho que se va a ir de casa, que te va a dejar eso, admite que te da muy hija puta, no admite que te hizo otras cosas y no te preocupes, que esto se va a acabar enseguida. La persona que está allí se lo dice a alguien que es letrado o letrada, no entiende nada, mira para todos los lados, ve que ahí hay un follón, unos que van para aquí, otros que van para allá. Ah, bueno, bueno, como lo que quiere es salir, lo que quiere es terminar, dice sí, 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 y se va. Esa es una situación muy, muy, muy típica. Entonces digo, bueno, supongamos que esa víctima dice, no, no, yo quiero seguir. Yo quiero seguir porque, bueno, pues no me ha llamado hija puta, sino que aparte de llamarme hija puta, me ha estado haciendo todo esto y yo quiero que alguien. Bueno, pues hay que explicarle. Bien, pero aquí no es Aita o Amachu que van a reñir, ¿eh? Esto no es de aquí te riñen. Aquí van a juzgar a esta persona. Entonces el letrado dice, joder, es el padre de tus hijos. Joder, es que es el padre de mis hijos. O sea, imagino que, bueno, imagino, no, ya sé que con Norma y con Javier os habéis trabajado mucho el tema del empoderamiento y el tema de la maternidad, de la responsabilidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, cuando a una mujer le dices que es el padre de sus hijos y que puede acabar en la cárcel, tiende también a echarse para atrás. ¿Ah? Entonces no sigue. Pero vamos a ver, pensar que sigue. Bueno, pues sigue. Sigue el procedimiento y de repente nos encontramos un procedimiento penal que está previsto para todo el resto de los procedimientos, pero que es un procedimiento en el que esa víctima es una especie de convidado de piedra. Yo aquí he cambiado mucho a lo largo de mi experiencia profesional. En un primer momento yo pensaba que las víctimas no deberían de acusar particularmente porque entendía que el fiscal, ¿sabes? Que el fiscal o la fiscal son los que protegen la ley. Entonces son los que tienen que acusar. Y yo siempre decía, ¿para qué vamos a gastarnos dinero o tiempo si el fiscal te tiene que proteger? Claro, yo ya me he dado cuenta a lo largo de los años que no, porque no, con todos los respetos, eres un número. Entonces yo necesito a alguien que te escuche, que acuse y que pueda explicarte luego lo que pasa. Porque, pues con todos los respetos, Fiscalía te escucha donde te escucha, en esa misma sala. No te escucha fuera. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, entonces, yo ahora soy partidaria de que haya acusación particular, para eso, para que pueda iluminarte. Entonces, Fiscalía está allí, tú al fiscal no la ves, porque la ves poco, la ves, hay una persona que está ahí sentada, no la ves. Entonces, sigue, 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 entonces vas siguiendo el procedimiento, a ti nadie te va explicando, nadie te explica. Efectivamente, creo que era Sara la que decía que, claro, la víctima quiere que le estén explicando, porque en su vida diaria eso es un sufrimiento, ella se levanta y tiene un problema. Por ejemplo, pues que su pareja, yo qué sé, pues no ha pagado la parte de la pensión. Entonces tiene que hablar con el abogado y el abogado dice, yo no puedo hacer nada. O quiere saber, oye, que es que hace falta permiso, no sé qué, ¿cómo puedo hablar? Por ejemplo, una cosa que nos hace falta mucho con la gente extranjera es el tema de la entrega de documentación, pasaportes, etcétera. Claro, yo no me puedo comunicar porque tengo una prohibición de comunicación. No tengo familia, no tengo nada. Entonces, claro, están continuamente llamando al letrado, al letrado. Entonces, claro, el letrado les dice que no tiene ninguna novedad. Claro, si se le hubiese explicado al principio que este es un procedimiento lento, en el que va a ir muy despacito y en el que no va a haber muchas cosas, pues igual estarían diciendo, bueno, cuando venga ya vendrá, mientras yo aquí quieta. Piensan que ellas son el centro y que van a estar continuamente, digamos que esto va a empezar y va a ir pip, 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 es como cuando vas al médico. Mira, te manda la médica de cabecera o la médica de familia, te manda al otorrinolaringólogo. Entonces, bueno, pues tú ya sabes, vas allí, te dan y tienes la cita. Ah, bueno, es dentro de 6 meses, bueno, pues igual me quejo, pero la tengo puesta. En el juzgado no. Yo tengo la cita de la primera comparecencia. No sé cuándo va a terminar. No tengo ni idea de cuándo va a terminar. Claro, con esto incumpliríamos el estatuto de la víctima porque tiene derecho a ser informada y a saber los pasos. Claro, incumpliríamos, digamos, el espíritu, no la normativa. Entonces, el primer paso también sería explicarle que ese procedimiento es lento y que lo que va a pasar en ese intermedio van a ser muy pocas cosas. Una, la posible intervención de la UFI, que es la Unidad de Valoración Integral Forense,
que interviene muy poco, para mi desgracia, porque incluso pocos abogados la utilizan. Primero, porque la mayor parte de los delitos de violencia de género acaban en procedimientos o juicios rápidos, que las que habéis visto sabéis que son juicios fragantes, por decir, cuando la han pillado, o sea, cuando él lo reconoce, entonces se hace conformidad o no conformidad, pero bueno, hay pruebas fragantes, entonces ahí no interviene la unidad de evaluación integral forense. La unidad de evaluación integral forense interviene cuando estamos en las DIP, que os he dicho, que es la investigación. Claro, para mí esa parte es fundamental. Explicarle, si vas a un procedimiento que es lento y que va a haber una investigación, en esta investigación, ¿qué va a pasar? Que las únicas posibles pruebas las que se utilizan es que vas a estar con una psiquiatra o un psiquiatra, con una trabajadora social o trabajador social, o con un psicólogo y una psicóloga, que van a evaluar. Y aquí es la gran pregunta que muchas veces me hacen. ¿Para qué evalúan? Pues muchas veces, por desgracia, como yo creo que la formación en violencia de género todavía es muy cortita, desde mi punto de vista, porque no nos lo acabamos de creer, hay gente que incluso llega a mandar para ver la credibilidad de la víctima, lo cual es terrible, porque la unidad de evaluación integral forense no está para la credibilidad, está para la valoración. En la valoración puede haber una valoración de la credibilidad sin ninguna duda. Claro que, oye, yo puedo evaluar, a ver, yo creo que, o no, las que me habéis oído alguna, yo he dicho que sí creo, sí he asistido, ya es... Bueno, si no las preguntas, te voy a decir, por ejemplo, en denuncias... Al final del pasillo. Sí. Bueno, pues voy a decir que ya al final del pasillo, pues una cosita. Es decir, la valoración de la credibilidad, que hay denuncias falsas, sí hay, muy poquitas. Para eso sí, y cuando las hay, muchas veces, por ejemplo, en el tema, en mujeres con trastornos mentales como la paranoia, en el que no son ni denuncias falsas, es que ella se cree la denuncia. Y como se la cree que ha sufrido, ahí sí que una valoración de una unidad va a decir, padece un trastorno, si lo dice, pero no es para evaluar la credibilidad, es para evaluar los daños que ha sufrido. Es decir, incluso siendo una persona con un trastorno mental, puede haber sufrido daños. Es decir, siendo una persona, incluso hasta una paranoide, quiero decir que son las... que a veces, bueno, las que conozcáis sabéis lo que es, pero incluso hasta una persona con un trastorno paranoide puede ser víctima de violencia de género. Y la valoración, la unidad de evaluación forense, lo que va a decir es eso, pero lo que quiere decir que muchas veces se deriva para eso, cuando se tiene que derivar para ver el daño que tiene esa persona, para evaluar el daño. ¿Por qué? Porque os he dicho que desde el principio que la mayor parte de las penas van en lo menos grave, que son los juicios rápidos, digamos, que se suele acabar con la condena por maltrato no habitual. Para la habitualidad es imprescindible desde mi punto de vista, a no ser que que haya varias condenas y digamos que varias lesiones físicas, es imprescindible la intervención de la unidad de valoración integral forense. Es que es la única forma que tengo yo de que esa persona que ha tenido un daño psicológico, vuelvo a decir que si son lesiones físicas, bueno, pues todas sabemos lo que hay, pero si son psicológicos, la única forma que tengo es con la unidad de valoración integral. Vale, ya sé que tengo que ir al final del pasillo. Bueno, seguimos y llegamos al final. Me he pasado muchos sitios y llegamos al final. Y tenemos una absolución. Y entonces ya mi víctima está totalmente desamparada, desempoderada, machacada y ya no sé con qué forma de recuperarla. ¿Por qué? Porque al principio de ese pasillo tenía que haberle dicho que tú seas víctima de una violencia de género, lo sabes tú, lo tienes que saber tú. El que le condenen al delincuente, el que no le condenen no significa que no eres víctima. Ese es clave para mí. Es decir, hay que decirle, mira, puede pasar que no se pueda probar. No vamos a centrar todo en que si le castigan a él, tú entonces vas a salir contenta. No, vamos a centrar en que lo que tenemos es que protegerte, lo que tenemos que conseguir es que rompas con esa historia, pero no vamos a fijarnos solo en la condena. No, porque eso no es lo más importante para ti. Puede ser lo más importante para el resto de la sociedad. Para el resto de la sociedad puede ser muy importante, pero para ti no. En este sentido también es muy importante que entendáis una cosa que es fundamental, que es que no es lo mismo la consideración de ser víctima desde un punto de vista social que desde un punto de vista penal.
en nuestras entrevistas tenemos que diferenciarles muy bien. Hay cosas que tienen trascendencia penal y cosas que no. O sea, yo muchas veces he escuchado a muchas mujeres que te van contando, por ejemplo, uno de los grandes maltratos que hacemos últimamente, o que se hace, es el maltrato judicial, el meter a una mujer continuamente en demandas judiciales, continuamente. Es decir, el poder económico que tienen los hombres hoy por hoy hace que puedan permitirse el lujo de te voy a denunciar pues porque no me has entregado los hijos. Por ejemplo, te voy a denunciar o te voy a pedir una modificación de medidas. Por ahí hablabas con las custodias compartidas, que luego podemos hablar, ¿no? Ahora estamos en un todo custodias compartidas. Entonces, claro, la mujer tiene que defenderse. Sabéis que no se tiene derecho a justicia gratuita más que a partir de determinadas cantidades. A ver, con 1.400 euros que se puede ganar, para la justicia gratuita se cuenta lo que ganas en bruto más lo que te paga de pensión. Es decir, no todo el mundo accede a justicia gratuita y las letradas y letrados somos muy caros, muy caros, yo lo reconozco, somos carísimos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que el maltrato judicial me está continuamente metiendo en demandas, de forma que cuando empiezo a sacarla un poco, hago así, ya parece que voy a respirar, oye, mira, pues yo qué sé, me voy a dar el pequeño lujo que me voy a ir un fin de semana con mis amigas a Potes. Tengo ahorrado 400 euros, ¡zat! Demanda judicial y los 400 para la letra o para el procurador. Eso que es un maltrato desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal no. Porque él tiene los derechos a defenderse, tiene el derecho a ir al juzgado. Otro maltrato, ya el último que voy a terminar. Hay una persona aquí que me va a entender, no voy a decir el nombre para no protección de datos, pero me va a entender perfectamente. Os voy a... Uno de los primeros casos que yo conocí de violencia de género, lo conocí cuando yo era una pipiola, o sea, recién acabada la carrera, teniendo en cuenta que yo soy muy mayor y que en mi época no se estudiaba violencia de género, o sea, eso no existía, eso es una cosa de ahora. Pero bueno, yo me iba formando y esta mujer a mí me dejó marcada, porque me contó, su primer maltrato fue salir de casarse, es un ejemplo que cuento siempre porque a mí me marcó, él se había casado en un pueblo de Burgos, un pueblito pequeño, entonces se casó allí y al salir de misa pues se puso a hablar con las amigas. El marido, el que ya era su marido, la llevó detrás de la iglesia, ella me lo contaba así, detrás de la iglesia, yo hago mi película, imagino que era una ermita pequeña, yo me hago así, Entonces fue y le dio la primera hostia, porque a ver qué hacía ella hablando con esa mujer. Esa mujer denunció la primera vez hace mucho, o sea, hace 26 años, denunció, por supuesto estuvo 6 meses sin él, pero volvió con él, tenía 5 hijos y tenía que volver con él porque no tenía para comer. La siguiente volvió a denunciar, después de más, o sea, aquí había maltrato físico, psicológico, etcétera. Bueno, ha habido continuo maltrato durante todos los años. El último fue que su hija se suicidó. Su hija tenía problemas mentales, se suicidó y el padre no le avisó a ella. O sea, ella se enteró de la muerte porque le llamó a la policía. Eso normalmente es un maltrato, ¿verdad? Que es un maltrato clarísimo. Para mí es el último acto, bueno, el último no, yo creo que todavía le queda alguno, porque él vive todavía. Entonces, ese maltrato nunca sería un maltrato con relevancia penal. Para mí es una víctima de violencia. Para mí es una persona con la que hay que trabajar la violencia. Pero yo no la puedo decir que denuncie eso, porque eso no tiene ninguna trascendencia penal. Entonces, por terminar, no dejemos que todo el tratamiento contra la violencia de género recaiga en la vía judicial, porque es la peor, no, pero de las peores vías y donde más se desempodera a las mujeres. ¿Vale? Me he pasado otra vez, no me da tiempo a mí nunca nada. No.